nosotros estamos hijos en Dios y una canción favorito, mi favorito es Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Nosotros vivimos, creo que 10.000 kilómetros de allá, Aquí. de aquí. También, pero estamos hijos y hermanos en Dios. Es muy importante para mí. Yeah, I would like continuar in English. Me gustaría continuar en inglés. Topic at the sermon is get up and go. El tema del sermón esta mañana es levántate y ve. We would like to read a long text in the Bible. Nos gustaría entonces leer un largo texto en la Biblia. Acts chapter 8, verses 26 to 40. Entonces vamos por favor a Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. You want me to read? I think it's okay. Vamos a leerlo entonces. Hechos, capítulo 8, y vamos a ir del versículo 26 al 40. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y descendió, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yeah, we read in the verse 26. Así que leímos en el versículo 26: Now an angel of the Lord spoke to Philip, un ángel del Señor habló a Felipe, saying, get up and go. diciendo: levántate y ve hacia el sur. When the angel speaks to Philip, Cuando el ángel habló a Felipe, he gets up and él goes se levantó y fue in the sur. al sur. But in what context is Philip in this moment? Pero ¿en qué contexto estaba Felipe en este momento? We read another text in Acts chapter 8, verse 5 30. Así que vamos hacia atrás para ver en qué contexto se encontraba Felipe en el mismo capítulo, pero en el versículo 5. Vamos a leer del 5 al 13. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A ese oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres.
También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Yeah, we read, Philip went down to the city in Samaria and proclaimed Christ to them. Así que acabamos de leer en el contexto un poquito más atrás que Felipe descendió a una ciudad de Samaria y predicaba el evangelio a ellos. The crowds paid close attention to what he said. Y las multitudes prestaban mucha atención a lo que él estaba diciendo. Unclean spirits came out. Los espíritus inmundos salían fuera de los endemoniados Many who were a parasite were healed. y muchos de los que eran paralíticos eran sanados. And another thing, there was a great joy in the city. Y otra cosa es que había mucho gozo en esa ciudad. To the time, it was a really big city, En ese tiempo era una gran ciudad and it was a great joy in the city. y había un gran gozo en la ciudad. Even Simon, the sorcerer, and his followers believed. Incluso Simón, del que acabamos de leer, el hechicero, y sus seguidores creyeron en Jesús. It's not normal. No es normal. We read together, men and women were baptized. Acabamos de leer juntos que los hombres y las mujeres se bautizaban. It was not many, it was a lot of persons. Y eran muchas personas. And Philip was allowed to perform many miracles in the name of the Lord. Felipe se le permitió hacer muchos milagros en el nombre del Señor. We say casting out unclean spirits, Acabamos de decir entonces que expulsar fuera demonios healing the parasite. y también curar a los paralíticos. I say it was a great joy in the city, Y acabo de decir, había un gran gozo en la ciudad. and the crowds listened it unusually. Y las multitudes escuchaban unánimes. Why should Philip get up and go and leave? ¿Por qué entonces Felipe se levantó y dejó esa obra? People were believed in the gospel of the kingdom of God. Las personas estaban creyendo en el evangelio del Señor Philip was reaching many people. y Felipe estaba alcanzando a muchas personas. And he presently, at the moment, he is told to go to Sud and a desolate place. Y justo en ese momento es cuando Dios lo llama y le dice que se vaya, que se levante y se vaya. Why? ¿Por qué? Philip can say, Felipe pudo haber dicho, I am reaching so many people. Why? Señor, pero estoy alcanzando muchas personas. ¿Por qué? Lord, can't you use me better in this place? Señor, ¿no puedes usarme mucho mejor aquí en este lugar? But we don't read this. Pero nosotros no leemos esto. No objectives. No hubieron objeciones. Philip gets up and goes. Felipe se levantó y fue. He allows himself to be led by God. Se permitió a sí mismo ser guiado por Dios. I think we have a lot of application in this text. Pienso que tenemos muchas aplicaciones en este texto. How do we react when God gives us hidden mystery and a desert place? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar cuando Dios nos da un ministerio oculto para ir a un lugar desierto? Are you ready to leave your family ¿Estás listo para dejar a tu familia and step into unknown territory for God? y adentrarte a un lugar desconocido todo por Dios? An assessment does not always look attractive. Hay muchas tareas que usualmente no se ven atractivas. And often the least attractive tasks are the most fruitful. Pero también las que usualmente no son muy atractivas son las que resultan siendo más fructíferas. In the Lord's service, unconditional obedience necessary. En el servicio al Señor, la obediencia incondicional es muy necesaria. The Lord of the harvest sees the field best. Y todo porque el Señor de la cosecha ve mucho mejor el campo que nosotros. He does not always tell us in advance why he gives us the certain task. Él casi nunca nos dice de antemano el porqué de cierta tarea que nos pone. And it's really important for the Lord. One single soul is so valuable that he many pulls another fruitful work for it. Y para el Señor es tan importante un alma que Él puede parar una obra completa que está siendo muy fructífera para alcanzar ese alma. One single soul, Una sola alma, not many. no muchas. We read from the man from Africa, Ethiopian. Nosotros acabamos de leer también algunas cosas acerca del hombre etíope. It's an African man, Era un hombre africano, not just anyone, no solo un cualquiera. but he is the treasurer of the queen, Él era el tesorero de la reina, powerful official of the Candace. un oficial muy poderoso de Candace, el nombre de la reina que acabamos de leer. It's really interesting. God
had already been working in his heart. Y es muy interesante ver que Dios ya estaba trabajando en su corazón. And he was a giant and the eunuch. Él era un gentil y un eunuco. Eunuchs were not allowed in the temple. Y resulta que los eunucos no eran recibidos en el templo. We can read it in Deuteronomio 23, 1 and 2, but we don't do it. Nosotros podemos leer que los eunucos no eran recibidos en el templo en Deuteronomio capítulo 23, versículos 1 al 2, pero no vamos a leerlo en este momento. And the eunuch, the Ethiopian, he traveled far to worship, El eunuco viajó desde muy lejos para adorar, but found a sign that said no entry. pero encontró una señal y le dijeron, no puedes entrar. He was searching, Él estaba buscando and God prepared him. y Dios lo estaba preparando. The applications of the Ethiopian people, Y aquí podemos sacar entonces también unas aplicaciones. we can see God, how God saves. Podemos ver cómo es que Dios salva. He prepared the heart Él- first. Lo primero es que Él prepara el corazón. The second, he sends his servants, Lo segundo es que Él envía a sus sirvientes. and only God saves. Y lo tercero es que solo Dios salva. Philip's response. También podemos leer acerca de las respuestas de Felipe. The Spirit say go, El Espíritu Santo dijo, ve, and Philip runs. y He go. Felipe corrió y fue. No long introduction. Y no hizo una introducción muy larga. Do you understand what are you reading? Ejemplo. Por ejemplo, cuando se encontró con el eunuco, él le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Sometimes we only need to ask questions from the people. They are interested for the Bible. Y muchas veces lo único que nosotros necesitamos hacer con las personas que están interesadas en la Biblia es hacer preguntas. Sorry, lo siento. Without emanation, God's word, it's very difficult. Y sin munición es muy difícil, es decir, sin la palabra de Dios es muy difícil. The eunuch says, "How can I unless someone guides me?" El eunuco dijo, pero ¿cómo puedo entender si no hay alguien que me enseñe? When we have new believers in the church, Cuando nosotros tenemos nuevos creyentes en la iglesia it's or visitors in the church, o visitantes en la iglesia, it's very important. es muy importante, They need guidance. ellos necesitan ser guiados. We should ask un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Did you understand? Por ejemplo, Felipe le dijo, ¿entiendes? O esto puede ser también para nosotros. Podemos preguntarnos, podemos acercarnos y preguntarle a las personas, ¿entiendes? Can I explain something? ¿Puedo explicarte algo que no te haya quedado claro? And the ways of the Lord are really interesting. Los caminos del Señor son muy interesantes. The people, the Ethiopia, the eunuch, El eunuco, el etíope, is reading about Jesus as the Lamb. estaba leyendo acerca de Jesús como el Cordero. Un brother reads it tomorrow. Esta mañana un hermano leyó acerca de ese pasaje. Is Isaiah 53, Es Isaías 53. verse 5. We can read together. Vamos a leerlo juntos. Isaías 53. Verse 5. Verse 5. Y vamos a leer entonces el versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Philip takes the opportunity and he preaches the gospel. Entonces Felipe, al ver que el eunuco estaba leyendo este pasaje, tomó la oportunidad y le predicó el evangelio. God repeatedly the opportunities to speak about Jesus. Y Dios a nosotros repetidamente o constantemente nos da oportunidades para predicar el evangelio. And the eunuch wants to baptism. El eunuco quería bautizarse And the principle of the baptism are 4 steps. y el principio del bautismo que encontramos aquí consta de 4 pasos. Philip does not begin with the discipleship. Felipe no empezó con el discipulado. The first he explained the gospel. Primero él explicó el evangelio. Then comes baptism Luego se bautizó and then discipleship.
y luego empezaron con el discipulado de alguna manera. And that's really, really important for a person they are, I believe, really, really new in the Bible or in the Lord. Y es muy importante para las personas que son muy nuevas en el estudio de la palabra o en el Señor. The eunuch says, "Here is water. El eunuco dijo, aquí hay agua. What prevents me from being baptized?" ¿Qué impide que yo sea bautizado? And the eunuch goes home rejoiced. Y el eunuco se fue a su casa muy gozoso. And Philip continues preaching where he left off. Y como leímos, Felipe continuó predicando el evangelio cuando él lo dejó. How much is a soul worth? Así que podríamos preguntarnos, ¿cuánto vale un alma? We would like to read two verses in the Bible. The first book in Corinthians 6, verse 19. Me gustaría leer dos versículos, el primero en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Versículo 20. Primera Corintios, capítulo 6 y versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. In the Bible, in German, we read, "You are with a big, big price." En Alemania nosotros leemos en la Biblia que fuimos comprados por un precio muy, muy grande. How much is the soul worth? ¿Cuánto cuesta un alma? We read another text in the Bible, Matthew Leemos otro texto en la Biblia, Mateo, 13, capítulo 13 46. y versículo 46. Mateo 13 y versículo 46. Dice así, que podemos leer desde el 45 Sí. para tener un poquito de contexto. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. I will give you an example from the world. Voy a darles un ejemplo. In 2017, En 2017, the Saudi Prince Mohammed bin Salman el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, Mohammed bin Salman, it's not really important, bought Leonardo da Vinci's painting Salvator Mundi. ese príncipe de Arabia Saudita compró una pintura de Leonardo da Vinci que se llama Salvator Mundi. It's really famous. Es muy famosa, I don't like it. no me gusta, But the Saudi prince bought $450 million. pero aún así el príncipe la compró por 450 millones de dólares. It's the material bill, ¿Cuál es el valor del material? minimal, see? Mínimo. It's the price, Pero su precio enormous. es enorme. How is the value of the soul measured? ¿Cómo podríamos medir el valor de un alma? We read another text in the first book of Peter, Podemos leer otro texto en Primera de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verse 18 and 19. versículos 18 al 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Can you read verse 19 again? Vamos a leer el versículo 19 otra vez. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Not with silver and gold, No con oro o con plata, but with the precious blood of Christ. pero sí con la sangre preciosa de Cristo. We read another text, ¿Podemos leer otro texto? Matthew 16, Mateo 16, verse 26. versículo 26.
Dice así, Mateo 16, versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? The purchase price of our soul was the life of the Son of God. El precio de nuestra alma fue la muerte del Hijo de Dios. And what will it profit a man if he gains the whole world but he loses his soul? Acabamos de leer que ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? The wealth of the soul exceeds all the wealth of the world. Así que todas las riquezas de este mundo no valen nada a cambio de nuestra alma. Es decir, el precio de nuestra alma excede todas las riquezas de este mundo. What are we do with the neighbors, ¿Qué pasa entonces? ¿O qué vamos a hacer con nuestros vecinos? the visitors in the church? Los visitantes en la iglesia. Are we see souls very important? Nosotros estamos viendo que las almas son muy importantes. Both with the blood of Christ. La sangre de Cristo fue derramada. Often not even 10 minutes to speak about with the person. Para nosotros ni siquiera sacamos 10 minutos para hablar con esa persona. We would like go to home and eat really well. Nosotros nos gustaría más bien ir a nuestra casa y comer muy bien. Often we say, oh no, I don't have 10 euro or $10 for a Bible. Usualmente nosotros decimos, no, yo no tengo 50,000 pesos para comprar una Biblia o 100,000 pesos para comprar una Biblia. If a soul is so valuable to the Lord, shouldn't we adopt his perspective? Si para el Señor era tan valiosa un alma, nosotros no deberíamos adoptar entonces la perspectiva de Él. I will read sentence they say Spurgeon. Voy a leer una cita de un escritor llamado Spurgeon. The diver dives deep to find pearls. El buceador bucea muy profundo para poder encontrar perlas. We must likewise take effort and risk to win a soul. Nosotros debemos de esforzarnos y tomar riesgos para poder alcanzar un alma. Christ considered sinners important enough to die for them. Cristo consideró a los pecadores lo suficientemente valiosos como para morir por ellos. Are they important enough for us to live for them? ¿Son ellos lo suficientemente importantes para nosotros como para vivir para ellos o para entregarnos a ellos? If only one soul we are saved, Si solo una alma fuese salva, it will be full reward. sería una recompensa completa. If you saw people trapped in the burning car, Si ustedes vieran a personas en un carro incendiado, you would like to help. ¿a ustedes les gustaría ir a ayudar? If you saw a child drowning, you would like jump in or no? Si ustedes vieran a un niño ahogándose en una piscina, ¿a ustedes les gustaría saltar para salvarlo o no? If houses were burning, you would run. Si ustedes ven una casa incendiándose o varias casas incendiándose, ¿a ustedes les gustaría correr? Why not when souls are near eternal fire? ¿Por qué no cuando las almas están tan cerquita al fuego eterno? We all, every person in this room, Nosotros conocemos a cada persona aquí en este lugar. is a soul, the Lord both with the blood of Christ. Son almas que el Señor compró con el precio de la sangre de su Hijo. John T. Mason says, "Heaven rejoice over one sinner who repents." Otro escritor dice que el cielo se vuelve muy gozoso cuando un pecador se arrepiente. The devil fights fiercely for souls. Y el peligro es que el diablo también pelea furiosamente por las almas. We also. Y nosotros también. What are the conclusion? Así que, ¿cuáles son las conclusiones? Let us, like Philip, have a heart for the lost. Deberíamos nosotros tener un corazón como el de Felipe, que busca a las almas. Let us see the individual whom God puts on our heart. Deberíamos de ver a esos individuos que Dios pone en nuestros corazones. The neighbors, Nuestros vecinos, the visitors in the church, los visitantes en la iglesia, the colleagues in the work. los compañeros del colegio o del trabajo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, let us get up and go. levantémonos y vayamos. Let us see the soul behind the visitor. Veamos el alma detrás de cada visitante. Let us ask, Preguntemos, what moved you? ¿qué te movió a venir? How are you? ¿Cómo estás? May the Lord bless you. Espero que el Señor los bendiga.
Get up and go. Levántense y vayan.